Buenas, vamos a hacer hoy, espero que estéis bien, lo primero, y vamos a hacer hoy la tercera clase de movilidad. Y para hacer la clase de movilidad lo primero que vamos a buscar es una pelotica de tenis o algo, o una pelotica de cualquier tipo que tengas, o el mismo rodillo, algo que puedas rodar. Lo primero que vamos a hacer es masajear las fascias plantares, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya. Pierna derecha, pierna izquierda, empiezas a masajear toda la planta del pie. Para masajear el talón, apoyas los dedos de los pies como lo estoy haciendo yo ahora y vas rotando la pierna, ¿vale? Si tienes una alfombra o la colchoneta, pues mejor apoyar ahí, ¿no? Y luego vas masajeando todo. Tengas rodillo o tengas pelotica, vas masajeando de esta forma rodando. Hacemos 30 segundos y así empezamos la tercera clase de movilidad. Recordar que la clase de movilidad está hecha pues para mejorar, como su nombre lo indica, mejorar la movilidad de nuestros segmentos corporales, de nuestras articulaciones, y por supuesto eso ayuda también a elongar un poco la fascia, los músculos, ¿vale? Ok, cambia de pierna, cambia de pie. Eso, masajea. Si encuentras algún punto un poquito de más tensión, pues haces un poco más allá. 5, 4, 3, 2 y 1. Vale, dejamos la pelotica y ahora vamos a utilizar una silla como otros días de la movilidad con respaldo para poder apoyarnos en el respaldo en algún momento. Desde aquí vamos a hacer algo sencillo. Te vas a desplazar un poquito hacia atrás, que notes que hay tensión en la zona media, y fijaros, vas a elevar una pierna y luego la otra. Vas a ir flexionando o separando el talón del suelo. 30 segundos, flexionando la rodilla. Que se queden los dedos apoyados y que notes que se flexionan los dedos también. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora le das la vuelta a la silla y sujetas el asiento, intentando que el asiento esté más o menos a la altura de tus rodillas, ¿vale? Que no esté más bajo si es posible. Y desde aquí vas a buscar en esta posición, ¿vale? Con tu espalda recta, y vas a hacer lo mismo. Vas a ir flexionando. Importante que tu espalda esté neutra. 30 segundos. Que no se separe el pie del suelo, ninguno de los dos. El talón apoya, se separa, apoya, se separa. 5, 4, 3, 2, 1. Desde esa misma posición, flexiona la rodilla y vuelves. Esta vez la flexionas junto con la pelvis, ¿vale? Y al mismo tiempo, si es posible, lleva los dedos de los pies o punta de los pies, fijaros, hacia el suelo. Va. Y mantienes tu espalda neutra. 30 segundos de nuevo. Intenta que tu espalda siga neutra y tus caderas alineadas. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ahora desde ahí, fijaros, vamos a subir solamente desde la cadera o desde la pelvis la pierna sin extender o flexionar la rodilla. Y la espalda sigue estando en la misma posición. Una pierna y luego la otra.
30 segundos. Intenta controlar el movimiento de tal forma que no subas tanto la pierna y que no bascule la cadera como estoy haciéndolo yo ahora. Evita que bascule la cadera. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ok, ahora extiendes y flexionas la rodilla y vuelves. El mismo gesto, pero le incluyes esa flexión. Mantén la rodilla, la zona media o la espalda y las caderas alineadas, y para eso vas a empezar a contraer el core, ¿no? Toda la musculatura de la zona media. Cinco, 4, 3, 2 y 1. Ok, ahora te levantas despacito, extiendes y movimientos de las caderas. Empezamos a mover nuestras caderas a un mismo sentido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a girar la silla para utilizar el respaldo. Y apoyándonos en el respaldo, fijaros, vamos a subir y abrir la pierna y volver, como un ejercicio que hacemos en el calentamiento. 3, 4, aquí sí rota la cadera, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia de pierna, igual, como esto de frente ahora, fijaros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, desde aquí, recuerdas, lo hicimos en el anterior de movilidad, es retroversión de la cadera, meter el culo, ¿no? Meter los glúteos y anteversión, retroversión, anteversión, retroversión. Venga. 2, 3, 4. Que el apoyarte en el respaldo de la silla te ayude también a tener tu espalda neutra, que tu espalda no se flexione ni se extienda, ni tampoco en la zona lumbar, ¿no? Que no se flexione en la zona lumbar, es solamente la cadera, ¿vale? Venga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Vale? Ahora desde aquí, brazo derecho, hace un círculo grande y amplio con el codo completamente extendido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia, te lo muestro de frente, igual con el otro brazo. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, y ahora desde aquí entrelaza los dedos en la nuca y abres la caja torácica
y curvas. La espalda la extiendes, abre la caja torácica, flexionas la espalda un poco y curvas. Cierra la caja torácica. Inspiro y cierro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Vale? Sujetas de nuevo el respaldo y solamente la mano derecha, fijaros, este gesto con la palma de la mano hacia el techo, rotas la columna atrás. 1. De nuevo, misma mano. 2. 3. Intenta que tus caderas no giren, sino que bloqueas con la zona media las caderas y rotas la columna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia, te lo muestro de frente, sigue apoyándote en el respaldo. Va, mano izquierda. 1, recuerda, intenta mantener controlada la cadera. 2, abre la mano. 3, la palma de la mano hacia el techo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Ahora buscas el asiento de la silla, busca la misma posición, las rodillas un poquito flexionadas. Desde aquí vamos a hacer el gato. Inspiras, extiendes, expiras, curvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Busca la posición neutra, como cuando estás de pie. Si necesitas que alguien te corrija, pues búscate a alguien en la casa o un espejo. La posición neutra es la curvatura natural de tu columna, ¿vale? Aquí hay una curvatura que es la zona lumbar, ¿no? La lordosis, y luego está otra curvatura aquí que es la zona cervical y la sifosis o la zona de las dorsales sobresalen un poco, ¿no? La curvatura de la columna vertebral que creo que todo el mundo conoce. Pues esa es la misma curvatura que debes tener aquí. Manteniendo esa curvatura vas a apoyar la palma de la mano izquierda, ya no te agarras en el borde sino que apoyas toda la palma y vamos a mover solamente el brazo derecho encajando bien la escápula atrás. Fijaros, este es el gesto. 1, dibujas como una I o un semicírculo aquí, ¿vale? Partiendo desde esta posición. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Ok, cambias. Como esto de frente. Y claro, palma de la mano izquierda en la silla. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora en esa misma posición apoyas de nuevo mano izquierda, palma de la mano izquierda y fijaros, vas a rotar la columna. Y junto al brazo, tu cadera no se mueve o intentas que se mueva lo mínimo, ¿vale? Partiendo desde aquí y el codo completamente extendido. Espalda neutra, va, inspiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, cambias, igual con la otra, apoyas la palma de la mano izquierda, de la mano derecha, perdón, brazo izquierdo extendido, rotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, separa la mano, dejas la silla a un lado y desde aquí, antes de ir a la colchoneta, vamos a hacer una secuencia que solemos hacer, que es una parte del saludo al sol, un ejercicio de yoga. Inspiras, elevas un poquito los brazos, perdón, un poquito los talones y elevas mucho los brazos, extiendes arriba y al expirar curvas la espalda flexionando un poco las rodillas. Y de nuevo, 5 veces en total. Una más. Ok, busca la colchoneta o donde te sueles apoyar, te colocas en cuadrupedia, mano izquierda en la nuca y carga. Vamos a colocar la mano izquierda en la nuca y el movimiento debe ser mano izquierda, pierna derecha. Vamos a hacer primero solo la pierna derecha arrastrándola en el suelo, ¿vale? Primero la pierna derecha y vuelvo, fijándome que mi cadera está alineada y por eso la apoyo en el suelo. Porque es más fácil alinearla con la pierna apoyada, en el momento que la separo es más probable que hagas esto y así desalineas las caderas. Entonces vamos a mantenerla apoyada, ¿vale? Vamos a hacer 5 repeticiones con la pierna. Va. 1 y apoya las dos rodillas. 2. Inspira al extender. Respira al volver. 3. 4. Y 5. Cambia. Cambia de mano y de pierna. Va. 1. 2, 3, 4 y 5. Ok, cambia de mano y ahora vas a rotar la columna. 1, sin que se mueva, sin que pase esto.
Intenta bloquear las cervicales y que rote. Quizá al final se mueve un poquito, pero la rotación viene primero desde la zona lumbar, ¿no? Es como que empiezas a rotar poco a poco las vértebras desde la zona lumbar. Va. 2. Inspiro al abrir. 3. 4. Y 5. Cambias, igual con la otra. Va. 1. 2. 3. 4. Y 5. Ok, y ahora mezclamos. Mano izquierda en la nuca, pierna derecha extendida. Y roto. 1. 2. Hago esa pausa atrás, extendiendo bien. 3. 4. 5, hasta 10 llegamos. 6. 7. 8. 9. Y 10. Cambiamos. Igual con la otra mano y la otra pierna. Va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Ok, apoyan las manos y ahora te apoyas en las rodillas. Desde aquí empezamos a mover el gesto contrario. Fijaros, primero voy a abrir y al mismo tiempo que abro, adelanto un poquito las caderas en esta forma, ¿vale? Va, inspiras con las palmas de las manos hacia el techo como lo hacíamos antes. Aquí abres, extiendes y vuelves curvando la espalda. 1. 2. Cuando curves la espalda y expiras, ensancha la espalda, ensancha la zona dorsal, ¿vale? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Nos colocamos las manos más o menos a la altura de la cintura y desde aquí flexionas con tu espalda neutra siempre y vuelve. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Ok. Ahora desde aquí adelantas la pierna derecha y fijaros,
desde esta posición que las caderas están atrás y la pierna más o menos a unos 90 grados, apoyas la mano contraria, ¿no? Adelante la pierna izquierda y apoyas la mano derecha. Y desde aquí vas a hacer este gesto. 1, vuelves. 2, vuelves. ¿Vale? Va. 1, 2, 3 y 4. Ahora fijaros, vas a hacer bajo, elevo la pierna de atrás y extiendo la mano, la misma mano de la pierna que está delante, en este caso la izquierda. Y vuelvo y voy atrás, ¿vale? Venga, bajo, elevo la rodilla y extiendo. 1, voy atrás. 2, voy atrás. 3, 4 y 5. Ok, ahora apoyo las dos manos, extiendo la columna, curvo, extiendo, curvo, una vez más y curvo. Ahora retraso las manos y adelanto la pierna derecha, pierna contraria. Y primero apoyo y solamente este gesto. 1, vuelvo. 2, 3 y 4. Ahora todo el movimiento, la secuencia. Recordad, yo bajo la cadera, elevo la pierna atrás y elevo el brazo. Y vuelvo. 1, 2, atrás, 3, atrás, 4, una más y 5. Ok, vuelvo a apoyar las manos y esta vez, igual que lo hicimos en la primera de movilidad, adelanto una pierna lo más cerca que puedas tener y vamos a buscar la dorsiflexión o trabajar la dorsiflexión del tobillo, que es empujar todo lo que pueda, flexionando la rodilla, llevando la rodilla por delante de la punta del pie, si es posible, sin separar el talón, ¿vale? Venga. 1, vuelvo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, cambias, igual con la otra. Va. 1, 2, tú vas encontrando cuál es el límite hasta que notes que estiras, ¿no? Que estiras la zona del sóleo o para ganar movilidad. 3, perdón. 4, 5, que no se levante el talón. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Ahora nos levantamos, empezamos con los pies, terminamos con los pies. Si puedes estar descalzo, descalza mejor. Y ahora fijaros, vamos en la colchoneta a apoyar los dedos de los pies de esta forma, presionando sin que duela, sin forzar, presionando hacia el suelo. Empujas y lo contrario, empujas. 1, 2, 3 y 4. Cambias, igual con la otra. 1, seguramente te saldrá alguna taba. Atrás. 2, flexionas
y extiendes. 3, extiendes, perdón, aquí y flexionas aquí. 4, ok. Ahora das giros, 1, 2, 3, 4, 5, cambia el sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, cambia de pie, 3, 4, 5, cambia el sentido, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos con la zona cervical y vas a girar muy despacito, bajando la barbilla, elevando la barbilla hacia un mismo sentido. 2, 3 y 4. Cambia. 1, 2, 3 y 4. Sube despacito a un lado, al otro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giro la mirada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Despacio al frente. Muy bien. Tercera clase de movilidad. Vamos en algunos ejercicios como los que hemos hecho en la colchoneta, progresando poco a poco, dependiendo de cada quien de si logra controlarlo o no, y haciendo mucho caso a esas indicaciones, por ejemplo, de los pies apoyados, etc, etc, que eso siempre nos va a dar más estabilidad y seguridad en hacer el movimiento, ¿no? Y espero que vayamos poco a poco ganando un poco más de movilidad o sobre todo conciencia también de los movimientos, ¿vale? Cualquier pregunta, ya sabéis dónde estoy. Besos y abrazos.